Buenos días, buenas tardes. ¿Cómo están? Espero que bien y ya preparándonos para este tema. Neuroventas en toda tu actividad. Quiero hacer dos definiciones primero. La definición de qué es neuroventas, en qué consisten y luego la amplitud de aplicaciones, porque estoy diciendo en toda tu actividad. No solamente en tu actividad profesional, laboral o de negocios. Dije toda tu actividad. Pero lo primero es lo primero. ¿Por qué les llamamos neuroventas? Esto no es una moda de poner neuro a todo. Esto tiene que ver con el hecho de que desde los primeros estudios que hemos hecho de las neurociencias, es decir, del funcionamiento del cerebro y sus aplicaciones más allá de la medicina, porque ustedes saben, todo comenzó con estudios de medicina, sin duda que sí, pero ciertamente que la expansión del conocimiento más allá de la medicina propició la aplicación en la mayor diversidad de campos de la actividad humana. En primera instancia, campos profesionales, laborales, empresariales, cierto, pero luego también en campos que tienen que ver con la vida personal de cada uno, de la vida de relación de cada uno. Por eso decimos, estudio del funcionamiento del cerebro que tiene que ver con el cómo una persona se comporta, cómo podemos estudiar sus conductas, de qué manera desarrollar entrenamiento cerebral mediante todas sus habilidades. Aplicado a las ventas, sí, las ventas en sentido lato. Y paso a la segunda aclaración inicial que quería hacer. La comprensividad del término. Ventas no es solamente un concepto que, al menos en nuestro criterio, lo queremos limitar a la comercialización de un producto, a la comercialización de un servicio. Una venta tiene que ver con el hacer que otro comprenda, entienda, asume, incorpore lo que tú estás ofreciendo, estás diciendo, una idea, un concepto, un criterio, una conducta, un comportamiento. Esto quiere decir que es lograr que el otro entienda, capte y comprenda. Y desde entender, captar y comprender, tomar una decisión en correlación con lo que tú estás diciendo, ofreciendo, proponiendo. Por eso digo en un sentido amplio. Porque no solamente estamos hablando, insisto con este concepto, de una transferencia de un producto, porque estamos hablando de algo mayor. Porque finalmente, vamos a hacer un análisis en profundidad. Finalmente, cuando alguien compra tu producto, no es cierto que está comprando un pedazo de ti mismo, que es quien está ofreciéndolo. No está comprando tu referencia, tu consejo, tu ofrecimiento, que se traduce, se precipita, colapsa en el producto. Pero ciertamente que hay, de alguna manera, una previa asunción relacionada con tu persona, con tu realidad. Por eso digo que las aplicaciones de las neuroventas, en primera instancia, tienen que entenderse desde el verdadero concepto de las neurociencias aplicadas a la venta. Y desde el segundo nivel de conceptos, que tiene que ver con el hecho de que la venta no es solamente una mera transferencia de un producto o un servicio. No es lograr vender, no es lograr push mediante una decisión de otro. Es hacer que el otro lo asuma. Por eso digo que en nuestra metodología de venta neurorelacional, que es el método que hemos desarrollado desde las neuroventas, lo primero que decimos es que no hay que vender, hay que lograr que te compren. Y luego decimos, lo primero no es la venta, lo primero es la relación que se entabla, se verifica con una persona. Yo sé que muchas veces, y particularmente en el ámbito empresarial, de negocios profesionales, cuesta admitir este concepto. Pero pensémoslo, pensemos un poquitito fuera del interés específico de lograr que te compre. Pensemos en un sentido más amplio, más comprensivo. Y nos vamos a dar cuenta que en realidad, para lograr lo que debemos lograr, que es un cliente, no la mera de compra de un producto una vez, sino un cliente, tenemos que generar una relación con esa persona. Porque desde la relación con esa persona se logrará no solamente una compra de ella, sino una sucesión de compras. Y también se logrará referidos que van a comentar
la relación que tienen contigo, con tu empresa, con tu local, con tu tienda. Por eso digo que hay que expandir el concepto, hay que ampliar el concepto. ¿Y cómo lo podemos aplicar efectivamente? Además de conocer lo que tiene que ver con el concepto de funcionamiento del cerebro aplicado a la conducta, al comportamiento, a la toma de decisiones, y entender que esto tiene que conceptuarse con un sentido mucho más amplio. Es que tenemos que entrenarlo para esto. Tenemos que hacer lo que se denomina, en primera instancia, el desarrollo comunicacional. ¿Qué significa desarrollo comunicacional? Significa entender que la comunicación no es solamente lo que hablo, digo, lo que pronuncio, voz mediante. La comunicación es una orquesta en la que este gesto, el que ahora tengo puesto, este gesto también implica. Es un mensaje en sí mismo. Hay una comunicación visual. Hay una comunicación auditiva que no se ciñe solamente al contenido de lo que voz mediante estoy emitiendo. Tiene que ver con una entonación, con una modulación, con una cadencia. Y esto impacta la visualidad, la cadencia, la modulación, de forma mucho más importante que lo que nos imaginamos. La postura. ¿Qué les parece si yo daría mi live de esta manera? Y mirando un poquitín para abajo porque tengo miedo de la cámara. Y porque me protejo cruzado de brazos de esta forma. ¿No les parece horripilante como forma de comunicar? ¿No les parece que no les llega la comunicación? Por eso es importante desarrollar la comunicación y por eso hay que entrenarse en el gesto. Todos necesitamos entrenarnos. Yo quiero ponerles una anécdota que a mí me ocurrió personalmente y ya no me da prurito comentarla porque la he comentado muchas veces. ¿Saben cómo terminó mi primera clase como ayudante estando en mi último año de universidad, allá en la Universidad Nacional de La Plata? ¿Saben cómo terminó mi primera clase de ayudante? Con mi renuncia. Porque me di cuenta que no tenía posibilidad de transmitir. Protegido detrás de un escritorio, cruzado de brazos y hablando de las 4P de McCarthy, ¿se acuerdan? Algunas décadas pasaron, ¿verdad? Lo que tienes que transmitir es lo que tú sabes del tema, no lo que has leído en aquel librito o aquel librazo o aquellos textos o lo que le has escuchado a tu profesor. Es lo que tú has incorporado, digerido, rumiado. Acuérdense del término, rumiado. Esto es lo que hay que transmitir. Y hay que transmitirlo con todos los elementos comunicacionales. Con la modulación, con la cadencia, con los tonos, con los gestos. Este gesto transmite mucho más que esto, ¿verdad? Con también el contenido, lo voy a reconocer, pero fíjense que lo dije al final. Lo dije al final, porque es de esto de lo que se trata. Empezar a darle prioridad, empezar a entrenarnos. Y el entrenamiento vale. Esto significa, ponte un espejo delante, ponte una cámara delante y luego evalúa qué corriges, qué no corriges. Yo me he pasado horas delante de cámaras antes de enfrentar auditorio como estoy enfrentando hoy día, presenciales, a distancia, cámaras, mediantes, etc. Horas corrigiendo y no da vergüenza, no debe dar vergüenza, tienes que aprender. Así como has aprendido el contenido, y lamentablemente muchas veces nos quedamos solo en el contenido y eso es insuficiente, hay que también tener en cuenta la forma que transmites el contenido. Otro comentario, otra lección que creo que tenemos que dar. No todos perciben de la misma manera. No todos tienen las mismas preferencias comunicacionales. Consecuentemente, detectemos en el otro sus preferencias. Detectar las preferencias en el otro significa detectar cuál es la forma más eficaz y eficiente para llegar a esa persona. ¿Será la visualidad, que incluye el gesto, la postura? ¿Será
la auditividad? ¿Será la kinestesia en general? Empecemos a reconocer entonces distintas preferencias en el otro que nos harán correlativamente una inducción a que adaptemos nuestra preferencia comunicacional a la del otro. Por eso es que el entrenamiento también debería comprender la habilidad de cambiar tu preferencia. Todos tenemos una preferencia. Evidentemente todos la tenemos. Yo voy a reconocer, yo soy preferentemente visual, pero en este momento no estoy hablando como un visual, estoy hablando como un kinestésico, más pausado, más lento. O quizá puedo hablar como un auditivo, pronunciando correctamente y en forma equilibrada las palabras. Porque debo reconocer que tengo que tener la capacidad de cambiar esto, de mi visualidad que implica este gesto, este tono, esta forma, esta manera de hablar, a la otra que implica una sustancial diferencia. Y a propósito, viene entonces otra reflexión. ¿Qué hacer cuando tienes delante tuyo un grupo de personas? De 2 en adelante, lo que significaría la inmensa posibilidad de que tengan diferencias de preferencia. Pues vas a tener que tener otra inteligencia. La inteligencia de ir mezclando en tu comunicación gestual, auditiva, tonos, modulaciones, ir mezclando características distintas, cambiando permanentemente de una preferencia a la otra en tu comunicación, en tu mensaje, de manera tal de que sea captado adecuadamente. Por eso, preferencias comunicacionales que debo entender, comprender y saber detectar en mí mismo para poder transmitir adecuadamente y en los otros para poder detectar en ellos cuáles son sus preferencias. Y ante distintas circunstancias, distintas realidades, distintas incluso zonas, países, regiones, también hay que entender esto. Y esto lo digo para los conferencistas y veo en la lista algunos conferencistas que recorren otros países, además del propio, para transmitir sus conocimientos. Hay que estudiar los países a los que vamos y las predominancias comunicacionales generalizadas en esos países. Algunos son extremos. No es lo mismo dictar una conferencia en Medellín, la región paisa de Colombia, que ir a dictar ante los costeños de Cartagena de Indias, por ejemplo. No es lo mismo Centroamérica. Incluso hay diferencias entre un país y otro. Panamá respecto a Costa Rica. O extremos, como en algunos momentos me ha tocado, de ir a dictar a Suecia, país nórdico, de características predominantes en cuanto a preferencias comunicacionales muy distintas a los países latinos, y donde quizá el concepto, el contenido puede ser el mismo, pero la forma que se transmite el contenido es diferente, es distinto. Por eso estamos ante la necesidad de abrir la mente. Somos ciudadanos del mundo y el mundo tiene diferentes preferencias comunicacionales. Y debemos entrenar nuestras preferencias para lograr insertar nuestras metodologías de neuroventas a toda nuestra actividad, por ende, también a la actividad o situaciones personales, de relación con personas e incluso relaciones de pareja. La neuroventa no quiere significar solo la comercial venta de un producto, simplemente estás logrando que el otro compre en un sentido lato, amplio del término. Esto es de lo que se trata. Por eso digo, secuencia de estudios. Conoce el cómo y el de qué manera entender el funcionamiento del cerebro
ciclo básico de neurociencias. Entiende que el sentido de las neuroventas es amplio, muy amplio, de una aplicación diversa. Y tienes que entender también que debes conocer, saber, detectar tus preferencias comunicacionales, poder cambiarlas en el momento que quieras ante una circunstancia de cambio de personas delante tuyo y la posibilidad también de hacer cambios sucesivos ante auditorios en los que hay personas de distinta preferencia. Y considerar también, fundamentalmente, las preferencias comunicacionales del tu auditorio. Entender en qué canal están tus auditorios, en qué canal están tus relaciones para poder transmitir tu comunicación en ese canal, no en el tuyo, en el de ellos. Gracias. Vamos a las preguntas. A ver, gracias Juan Carlos. Y sí, yo lo conozco a Juan Carlos Domingo porque he tenido la inmensa deferencia de invitarme a algunas tapas allí en su querida Cataluña y efectivamente puedo confirmarlo. Es un auditivo. Es un auditivo que como tal debe esforzarse para poder lograr ampliar su preferencia auditiva. Y, por cierto, tal cual ocurre con Juan Carlos, hasta incluso para poder llevarse mejor con su pareja, ciertamente. Así que, nada, gracias Guatemala, Gerson, muy amable como siempre. Y nada, una pregunta que me parece importante que la respondamos aquí ahora. ¿Todos podemos desarrollar y aplicar estas técnicas de neuroventas? Sí, todos podemos. Efectivamente, todos lo podemos hacer. Claro, necesitamos entender que para eso hay que entrenarse, hay que desarrollar capacidad. Miren, hay que saber cómo funciona el cerebro y no solamente para aplicar neuroventas, es para todo tipo de cosas. Acuérdate, conocer tu cerebro y saber cómo cambia tu cerebro significa saber cómo podés liderar ese comportamiento, ese cambio. El segundo tema es que practiques. El tercero, que practiques. Y el cuarto, que practiques. Por eso en los programas incluso de entrenamiento cerebral lo que hacemos es lograr que tú entiendas cómo entrenar tu cerebro para ser exitosos. El mundo no está lleno de dificultades para ti, no está lleno de imposibilidades, está lleno de posibilidades positivas de lograrlo. Ok, Luis, Costa Rica, más kinestésico, lo voy a poner así, lo leemos todos juntos. He ido adoptando a modelos más visuales o auditivos para no dar la sensación de abrumar al auditorio. Correcto, correcto, es lo que hay que hacer. De alguna manera lograr que vayamos nosotros entendiendo nuestras propias circunstancias. No digo limitaciones, porque ser kinestésico no es limitante. Es una característica, como ser visual, como ser auditivo. Simplemente es importante saber que lo somos para poder hacer el cambio. Por eso digo que me parece bueno que lo entendamos. Hablar más despacio, cambiar los tonos. Ahora estoy hablando a un kinestésico. ¿Se dan cuenta de los cambios que hay que poner? Hay que empezar a hablar con más tonos adecuados. Juan Carlos, de acuerdo. La idea es que podamos no solamente ser kinestésicos, Juan Carlos, déjame decirte algo. También algo más visual, para que podamos entender que son todos los canales los que debemos utilizar. Ahora, ¿qué tiempo demora entrar en el mundo de las neuroventas en un sentido amplio, no solamente para vender un producto? Pues hay de alguna manera una posibilidad de hacerlo rápidamente, en la medida que comiences a aplicarlo permanentemente, en todas tus actividades, y que lo practiques en tu casa, donde puedes ir aprendiendo más y más. A ver, me está desafiando Juan Carlos a hacer un curso de neuroventas aquí en vivo y en este momento de este live, pero voy a ser sintético, tratando de responder, aunque me llevaría un poquito más de tiempo hacerlo exhaustivamente. 4 caminos. La detección por los predicados. ¿Qué predicados utiliza uno?
Predicados visuales, predicados auditivos, predicados kinestésicos. Es decir, si yo acostumbro a hablar de sonidos, eco, ruidos, estoy hablando de algo que tiene que ver con una preferencia auditiva. Si esclarecer, iluminar, visual, estoy hablando de una preferencia que tiene que ver con la preferencia visual, justamente. Si hablo de elementos como olfato, sensación, estoy hablando de una situación más kinestésica. Primero, entonces, predicados. Segundo, las preferencias comunicacionales. Si yo hablo de esta manera, con esta voz en alto, de esta forma aguda, y rápidamente estoy hablando de una preferencia visual, mientras que si empiezo a modular mejor, esto es una preferencia auditiva. Y si hablo como desde el estómago, voz grave, preferencia kinestésica. Los gestos hacia arriba tiene que haber una preferencia visual. Los gestos hacia los costados, preferencia kinestésica. Hacia abajo y a la derecha, preferencia más kinestésica. Y vamos 3. Y el cuarto. El cuarto significa hacia dónde apunto con los ojos cuando alguien me estimula con una pregunta o con lo que sea. Si yo apunto a mirar hacia arriba, en realidad estoy evidenciando preferencia visual. Si a la línea del horizonte, a esta altura, a la altura de los ojos, preferencia auditiva. Abajo, preferencia kinestésica. Y este cuarto método, cuarto camino, como dice Juan Carlos, tiene que ver con algo importante. El movimiento ocular está gobernado por nervios no controlados por la voluntad, con lo cual es muy difícil aprender a contestar visualmente, aprender a contestar auditivamente o gestuar de una manera o de la otra, que sí es posible aprender. Esto de los accesos visuales, no. Muchos también desarrollamos otro tipo de interpretaciones adicionales. Si apuntamos a mirar arriba a la derecha o al costado a la derecha, visual, auditivo, no solamente es una respuesta visual auditivo, sino que además estamos inventando, creando la respuesta. Si es a la izquierda, aunque sea arriba, si es a la izquierda, aunque sea al costado, visual, auditivo, en realidad estamos recordando. Por lo cual decimos, estamos descubriendo vertir la verdad. Si estoy creando, estoy inventando. Si estoy a la izquierda, estoy recordando. Estas son las características que podemos decir, aportando a esto, importantes. Y me interesan, me impactan las preguntas que están haciendo. Señores, hasta aquí llegamos con este live. Gracias por estar. Seguiremos con los temas. Y sí, tenemos una secuencia temática ya prevista. La alteraremos a poco que me vayas pidiendo temas. Y en poco, en breve, vamos a empezar en dupla. Como para que haya alguien que pregunte, que comente, que aporte, que diga. Anótense en esta lista. Ya lo iremos haciendo. Gracias por estar entonces y nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.